Muy buenos días, me presento, mi nombre es Manuel Andrés Ávila Sarmiento, soy biólogo, estudiante de la maestría en Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad Pontificia Bolivariana. El día de hoy les quiero compartir una actividad que está adscrita a la asignatura Inferencia, Regresión y Diseño de Experimentos, que tiene que ver con la exposición de un artículo en el que existe como tema principal el uso de la regresión para poder determinar algunas cuestiones hipotéticas, y obviamente es el resultado de esta investigación. Para este artículo, denominado Evaluación de la calidad del suelo utilizando regresión lineal múltiple basado en las propiedades físicas, químicas y bioquímicas del suelo, realizado por Raúl Somoza, Jorge Mataix Solera, César Guerrero, Victoria Arcenegui, Fuensanta García Orenes, Jorge Mataix y Alicia Morugán. Bien. A manera de introducción quiero compartirles algo importante, y es que el suelo tiene una importante actividad ecológica. Esa actividad radica en varios aspectos. Uno de ellos es precisamente la fijación y toda la circulación que tiene que ver con macronutrientes y micronutrientes que son aprovechables por gran variedad de plantas y microorganismos. Tenemos que aclarar en este momento qué significa cuando yo me refiero a calidad del suelo. La calidad del suelo tiene que ver directamente con qué tanto ha sido afectado por la aparición de la mano humana dicho suelo. ¿Esto qué significa? Que un suelo, cuando es afectado por la mano humana, generalmente para poder hacer monocultivos, su calidad se ve deteriorada, y debido a que, como se añaden muchos nutrientes de manera artificial, se empieza a afectar ese equilibrio ecosistémico, lo que hace proclive a que se deteriore todo el ecosistema que está dependiendo inicialmente de dicho suelo. Entonces es importante destacar que un suelo es altamente ideal para ser utilizado en este tipo de estudios cuando no ha tenido de manera significativa intervención humana. ¿Por qué razón? Porque cuando no ha tenido intervención humana, ese suelo tiene comportamientos bien particulares, y esos comportamientos son objeto de estudio para poder entender desde la ciencia básica cuáles son las propiedades de dicho suelo y cómo poder realizar cultivos ya con el tiempo en donde se trate de mantener ese balance ecosistémico sin ir a afectar como tal el medio ambiente, sobre todo con el enriquecimiento artificial de dichos suelos. Bien, el presente estudio fue realizado en España, en una localidad o una región conocida como Alicante, que está en la parte oriental del país. Aquí podemos verlo, está hacia lo que se conoce como el mar Mediterráneo, y evidentemente ese clima es bien característico. Básicamente es un clima que se caracteriza por ser una región semidesértica con importantes picos y importante actividad geológica. Aquí podemos ver un mapa más cercano del sitio que ellos analizaron. Particularmente para el presente estudio, ellos se fijaron en 4 sitios principales. Como pueden ver acá, estos sitios presentan cierta cercanía, y lo interesante de aquí es que ellos escogieron dichos suelos primero que todo porque no son suelos sujetos a la expansión de monocultivo, y segundo, que estos ecosistemas donde se encuentran estos suelos no han sido intervenidos de manera importante por el hombre, y algunos de ellos están protegidos por leyes como reservas naturales. Entonces eso lo hace interesante para ser estudiados, ya que estos suelos permiten precisamente
determinar de manera más precisa las variables físico-químicas que sean medidas en ellos y poder establecer así algún patrón particular que nos hable un poco de la dinámica del ecosistema en dichos suelos. Bien, el objetivo del presente trabajo fue establecer un modelo utilizando regresión lineal múltiple basado en las diferentes propiedades del suelo, tales como propiedades físicas, propiedades químicas y propiedades bioquímicas. Eso fue en diferentes zonas precisamente de Alicante, la región que ya les hablé, que queda al sureste de España. Entonces este modelo me permite a mí evaluar precisamente la calidad del entorno, precisamente del ecosistema en donde está inmerso ese suelo, y si la relación de ese suelo con el ecosistema guarda un balance dentro de lo que se considera como aceptable para este tipo de suelos. Bueno, entonces vamos a hablar primero de los materiales y los métodos. Ellos hicieron un diseño experimental en donde ellos obtuvieron de 4 sitios específicos dicho material, en ese caso dicho suelo. Esos sitios son la Sierra de Orihuela, la Sierra de Crevillente, la Sierra del Maicmó y Puig Campana. El clima en esas áreas es semidesértico y son sitios relativamente aislados, y es particular porque todos los sitios presentan una vegetación muy similar, lo que habla de que de una u otra forma existen unas especies nativas que evolucionaron en dichos ecosistemas y por tal razón mantienen como esa uniformidad en toda esta región de España. Entonces ya sabemos y hemos definido la alta calidad del suelo, que tiene que ver directamente con qué tan balanceado están sus propiedades físico-químicas y cómo son las relaciones que éstas tienen con el entorno, en donde tiene que mantener la estabilidad, sostener una microbiota, sostener unos organismos, muchas plantas, algunas especies herbívoras, y por supuesto mantener una red trófica realmente equilibrada, que es lo ideal que ocurra en un ecosistema. Existen precisamente varias especies que son propias de dichos ecosistemas, y esas especies, como son propias de dichos ecosistemas, evidentemente nos muestran de que esos ecosistemas no han sido afectados todavía tanto por la ganadería intensiva como por la siembra de monocultivos, que pues muchas veces invaden dichos territorios, pero las propiedades de este suelo han en cierta medida dificultado la proliferación de dichos cultivos. Bueno, entonces aquí nosotros vamos a ver una serie de parámetros que fueron medidos en dichos suelos. Dichos parámetros son bastante importantes porque precisamente me ayudan a analizar dicha relación. Uno de ellos es el pH, el otro parámetro es la conductividad eléctrica, el otro parámetro es el porcentaje de carbonato de calcio presente en la muestra, el otro parámetro tiene que ver directamente con la cantidad de carbono orgánico en el suelo, carbono disponible para mantener precisamente lo que es la bioquímica del ecosistema, y también tenemos la disponibilidad de nitrógeno, que es medido a partir de una técnica que es esta GELDAT, en donde permite determinar qué tanto nitrógeno disponible para ser aprovechado en procesos bioquímicos están allí en el ecosistema, y también la disponibilidad de fósforo. Todos estos importantes de una u otra manera en el metabolismo celular y en las interacciones propias del suelo. Aquí podemos ver a la izquierda precisamente que cada una de estas letras me representa básicamente es cada una de las zonas que fueron analizadas. Bien, bueno, entonces ellos obtuvieron todos estos datos físico-químicos, esos parámetros medidos en el laboratorio, y ellos lograron representar, por decirlo así, después de haber hecho este diagrama,
un estado de equilibrio entre las diferentes propiedades del suelo en cada uno de los sitios que ellos analizaron. Evidentemente, en la zona de Crevillente obtuvieron un comportamiento particular de los datos, en Puig Campana otro comportamiento particular de los datos, y en Sierra del Maimó otro comportamiento particular de los datos. Lo que es bastante interesante es que aquí se encuentran una serie de datos agrupados, y precisamente ese agrupamiento de los datos, si se dan cuenta, es del mismo tipo y la misma región, lo que nos permite establecer de que tiene un comportamiento particular con respecto a las otras regiones. Eso puede ser directamente por diferentes aspectos que pueden estar sucediendo, tal como la disponibilidad de nutrientes, de materia orgánica, o si la materia es de tipo volcánico. Entonces todo eso es bien particular. Bueno, entonces es importante destacar que básicamente los aspectos que fueron más tenidos en cuenta fue la disponibilidad de nitrógeno, la disponibilidad en el suelo de carbono, listo para aprovecharse en las cadenas bioquímicas, y la disponibilidad de microorganismos que componen la biomasa, porque estos parámetros son bastante particulares y permiten guardar una sanidad, una estabilidad del suelo. Esas propiedades son súper importantes, y precisamente la disponibilidad de nutrientes me habla a mí de qué tan óptimo es el suelo, primero como medio de donde se desarrollan todo tipo de actividades ecológicas, como también si puede ser utilizado de una u otra manera en monocultivos, pero que sean amigables con el equilibrio biótico del ecosistema. Aquí podemos ver entonces en la segunda tabla, en donde cada uno de estos parámetros obtuvo una serie de valores particulares. Estos valores fueron analizados mediante un análisis que se conoce como componentes principales no correlacionados. Evidentemente, cada uno de estas variables inicialmente no tiene una correlación directa, debido a que cada uno compone una ruta distinta, tanto bioquímica como ecológica, y obviamente quizás eso hace que se tengan que tomar por separado. Entonces aquí podemos ver que se hicieron dos análisis de dicho tipo para un total de 120 muestras de suelo. Esta matriz fue analizada con un software bastante interesante para hacer análisis estadístico, que es SPS. Ese software SPS para Windows 12. Bien, entonces, posterior a ello, ellos hicieron un análisis de regresión para cada tipo de suelo. Recordemos que ellos observaron anteriormente que existían unos comportamientos particulares de cada tipo de suelo, y ellos escogieron para hacer su análisis de regresión por sus particularidades dos tipos de suelo. Un tipo de suelo que se conoce como molisol, que es precisamente este, y otro tipo de suelo que se conoce como entisol. Bien, entonces vamos a iniciar a hablar de los suelos tipo molisol. Los suelos tipo molisol son generalmente ricos en materiales de tipo volcánico, es decir, que ellos tienen una actividad importante a nivel de geología. Entonces aquí estaba la variable y, que queremos nosotros pues hallar esa relación, la variable x independiente, en este caso los coeficientes no estandarizados que guardan un error inherente. Los coeficientes que ya están estandarizados, recordemos que estos coeficientes en el modelo de regresión lineal se mantienen constantes. Se hizo un análisis también de tipo R cuadrado. Este tipo de análisis me permite decir la bondad de ajuste del modelo que se quiere explicar. En este caso
significa que este modelo trata por lo menos con un 81% de certeza de explicar de manera correcta todas las variables que están aquí en este estudio. Entonces ya el R cuadrado ajustado me da aproximadamente el 80%, ¿sí? Y el porcentaje de significancia es de 0.001 con una distribución tipo F. Sigamos. Bueno, después de realizar el análisis de correlación, se tomaron en ese caso los suelos diferentes y inicialmente se logró estimar mediante los parámetros de la fórmula esta relación matemática en que podemos ver la cantidad de fósforo, la cantidad de agua que puede hacer el agua absorbida, el agua que es absorbida, la capacidad de absorción o retenida, la cantidad de fosfatasas, la ureasa, la cantidad de microorganismos y la disponibilidad de este azúcar beta glucosidasa. Para estos parámetros, esa fue la relación matemática obtenida para poder determinar en este caso la variable que me interesa, que es la variable n, que es la que yo estoy estimando en este caso, o bueno, en este caso los investigadores que estimaron fue n, que consideraron que fue la variable que directamente es la más importante y el objeto de estudio para este tipo de suelos. Bien. Momento, por favor. Ok, bien. Entonces tenemos que hablar ahora de lo siguiente. Bueno, aquí en la segunda ecuación ellos obtuvieron la misma cuestión, pero en ese caso la variable que ellos quisieron analizar fue la disponibilidad de carbono en el suelo, en donde ellos lograron determinar por un análisis de regresión múltiple la relación existente entre esta variable, la disponibilidad de fósforo, la disponibilidad de beta glucosidasa, la disponibilidad de ureasa, que está implícita en el estudio. Bien, entonces, ¿qué podemos hallar allí de manera interesante? Básicamente, ellos lo que hicieron fue obtener esas dos ecuaciones, ¿sí? Esas dos ecuaciones de esos 4 sitios fueron analizados, se les halló el R cuadrado y también se les halló el radio, en el cual se pudo establecer si las propiedades medidas en todos lados, en todos los sitios, eran realmente equivalentes. Ellos obtuvieron varias ecuaciones, pero entre todas las ecuaciones que obtuvieron, ellos obtuvieron únicamente 2 ecuaciones, una para el tipo de suelo entisol y una para el otro tipo de suelo que analizaron, molisol, que precisamente lo que nos dice es que esos son los 2 tipos de suelo que mejor se van a ajustar a lo que ellos querían analizar, en ese caso al análisis de regresión múltiple que ellos estaban analizando con todas estas variables. Bien, entonces rápidamente, para concluir, tenemos que decir que la regresión lineal múltiple nos permite establecer con precisión la calidad del suelo, porque precisamente analizando un pequeño número de factores distintos nos permite darnos cuenta si existe un equilibrio entre las propiedades químicas, físicas y bioquímicas. Además de que obtuvieron que existen diferentes características entre los suelos molisol y entisol. Obviamente que no muestran relaciones directas entre sus propiedades, porque precisamente tienen un origen geológico diferente, y también principalmente se puede relacionar también por la diferencia precisamente del material que contienen estos suelos. Entonces, ¿qué es importante allí? Que para hacer regresión lineal se necesita hacer
una regresión lineal y múltiple necesita hacer análisis de los diferentes tipos de suelo. Cada grupo de suelo debe tener su fórmula particular. Resulta que cada tipo de suelo tiene varios tipos de subsuelo. Así que lo que estaría recomendable sería hacer análisis de todo este tipo de variables, pero para cada tipo de subsuelo, y así poder obtener realmente en el análisis de regresión precisamente ya las variables completamente, precisamente poder establecer el comportamiento correcto de las variables en estos suelos. Es importante, pues obviamente ellos observaron evidentemente que entre diferentes suelos existen muchas desviaciones, así que es importante siempre los mismos suelos. Entonces aquí queda abierto la posibilidad de estudiar diferentes zonas, diferentes tipos de suelo y diferentes propiedades, y es importante destacar que la importancia que tiene el realizar regresión de este tipo nos permite establecer cosas tan importantes como la importancia y como lo que serían las propiedades y lo que sería también la calidad del suelo que está en una zona específica. Así que es una herramienta muy importante para la geología. Muchas gracias por haber visto el video. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.